Escuela de Formación Política Vamos Pueblo. Invita y organiza Escuela Popular Permanente y Traro Ediciones. El Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, que integran 52 autoridades del pueblo Nasa, del pueblo Pijao y del pueblo Misac. Estamos en 8 departamentos de Colombia, en el departamento del Cauca, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Putumayo, Cundinamarca, Meta y Tolima. Estamos pues, principalmente como movimiento AISO. Nuestro movimiento pues lo que hace es dar continuidad a la lucha histórica pues, que han venido desarrollando nuestros ancestros en el Valle de Puen, desde antes pues, de la llegada de los españoles acá a nuestra América y específicamente acá a lo que es el sur del país de Colombia. Estamos dando continuidad pues, a la lucha pues, que hicieron nuestros caciques Payán, el cacique Petecuy, el cacique Yazguén, la cacica Machangler, y muchos otros caciques, 42 cacicazgos pues, que existían acá antes de la llegada de los españoles. Entonces, nuestra lucha histórica es por reconstruir ese mapa político, cultural y la reconstrucción de la memoria colectiva de este territorio. En el marco de esta lucha, desde 1974, después, digamos, de un proceso pues, fuerte de persecución histórica que hemos tenido los pueblos indígenas, de despojo tanto en la colonia y en la república, porque los grandes despojos también se dieron después de darse los procesos de independencia. Se disolvieron varios resguardos en Colombia y pues fueron despojados por los principales como gamonales, familias pues que hasta la actualidad tienen el poder en Colombia, que son el 1% de propietarios de tierras del país que son dueños del 80% de la tierra en Colombia. Estos despojos, pues, desarrollados tanto en el marco de los procesos de independencia, después del proceso de independencia, y luego, pues, también desde de los de las terratenientes, pues, de diferentes partes de acá de Colombia. Entonces, pues, frente a esta persecución, frente al genocidio que se sigue cometiendo a nuestros pueblos acá en Colombia, somos 115 pueblos indígenas. Nos organizamos como Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente en 1974. Esta organización pues, se hace, digamos, integrada entre los pueblos Isaac, Nasser, el departamento del Cauca en ese tiempo, y principalmente pues, para poder de manera organizada defender los derechos ancestrales sobre la tierra, los derechos a la participación política, los derechos al fortalecimiento también del gobierno propio y el reconocimiento que se estaba exigiendo en ese momento, el derecho a la autonomía, a la autodeterminación como pueblo. Es que se logra pues, consolidar lo que es el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Y en 1980 se desarrolla, tal vez hasta la actualidad no se ha desarrollado una marcha tan en el país, o tan larga más bien. Se marcha desde los límites de Quito hasta la ciudad de Bogotá, que en términos de kilómetros son más o menos por ahí unos 1000 kilómetros para poder llegar acá a la capital, y se hace a pie, rezando pues, municipio por municipio, sindicatos, universidades, haciendo pedagogía desde de la lucha del movimiento indígena aquí en Colombia,
de los pueblos que existimos, porque pues Colombia desde hace muy poco, digamos, se está comenzando como a conocer digamos, a nivel, digamos, de los mestizos, como la existencia de los pueblos. Entonces también dando a conocer la existencia nuestra, el gobierno propio, nuestra lucha, nuestros derechos. Por otro lado, también haciendo alianzas con pueblos sindicales, campesinos, en luchas ya, pues digamos, comunes que tenemos, como lo es el tema de la tierra, por ejemplo. Entonces se hace esta marcha, se llega a Bogotá, al Consejo de Bogotá y al Congreso de la República, y en este espacio pues es donde se comienza a exigirle al gobierno pues, el reconocimiento de sus derechos ancestrales sobre la tierra, porque en ese momento también se estaban discutiendo temas de reforma agraria, que en el país nunca se ha hecho, pero en el tiempo se estaba hablando de esos temas, y el gobierno planteaba que una parte, digamos, de las tierras teníamos que pagarlo nosotros con nuestros propios recursos y otra parte que lo pagaría el gobierno nacional. Y el planteamiento de nuestro movimiento era que nosotros no teníamos que pagar ni un peso por esas tierras, porque esas tierras son pues, territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Y que si alguien tiene que pagar para que esas tierras sean restituidas a nuestros pueblos, tenía que ser el Estado colombiano. Entonces se hace esa exigencia, al mismo tiempo haciendo la exigencia también en ese tiempo que tumba el estatuto también de seguridad que se estaba imponiendo en esos tiempos, en persecución pues, a los movimientos sociales, principal, pues digamos, a la izquierda, pues después de la Revolución Cubana, pues la persecución en el mundo fue muy fuerte y pues acá en Colombia pues hubo, digamos, muchos asesinatos, persecución política y todavía pues eso es totalmente vigente, esa persecución. Después de este proceso político también se comienza a trabajar la reconstrucción de la memoria colectiva. Para nosotros es muy importante recuperar la tierra para recuperarlo todo y también recuperar la tierra para recuperar también la memoria. Entonces, comenzamos a trabajar como movimiento, pues estos temas, pues yo digamos, estoy muy joven, pero digamos, toda esta lucha pues lo lideraron nuestros taitas, mamás, nuestros papás, nuestras mamás, y bueno, todos los comuneros y comuneras que han integrado históricamente este movimiento. Entonces, se da ese proceso de recuperación de tierras en el departamento del Cauca, en Nariño, en Putumayo. Se hace incidencia para recuperaciones de tierra en el departamento del Tolima y se comienza a recuperar las tierras, pero al mismo tiempo surge también la necesidad de avanzar a ser reconocidos también como sujetos de derechos, porque hasta antes de 1991 la constitución política de acá no reconocía a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, sino como menores de edad. Y estaban encomendados a la iglesia para que, entre comillas, nos hagan los procesos de civilización. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, las autoridades no eran elegidas por nuestras comunidades, sino hasta ese momento lo hacían entre la iglesia y las alcaldías. Entonces, se comienza a trabajar todo este proceso también interno, y en 1980, por ejemplo, en nuestro pueblo se elige por primera vez, digamos, por nuestra comunidad a un gobernador y no por los partidos tradicionales, no por la alcaldía y no por la iglesia. Y al mismo tiempo se toma la decisión de recuperar una hacienda que se llama la Hacienda de las Mercedes. Se logra esa recuperación, hoy hace parte de nuestro territorio pues, ancestral recuperado. Y así se comienza a recuperar en diferentes partes de Colombia y se comienza a hacer pedagogía para llegar a una constituyente, para poder modificar la constitución e incorporar pues, los derechos de los pueblos indígenas, que pues ya pues,
ahí, digamos, había también un avance de reconocimiento internacional por el Tratado pues, Internacional pues, de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 de la OIT. Y se exige pues, que esos derechos se reconozcan pues, en la Constitución Política de Colombia, en la 91, el proceso constituyente. Nosotros como movimiento AISO tuvimos nuestro propio constituyente y participaron otros dos constituyentes indígenas. El constituyente nuestro pues, todavía vive, se llama Taita Lorenzo Muelas. Se presenta ese proyecto político colectivo del movimiento indígena para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas en temas de tierras, de educación, de salud, tema cultural, temas económicos. Se logra avanzar y pues hoy, digamos, existe la Constitución Política de 1991 y pues ya, digamos, somos reconocidos como sujetos de derechos. Pero a partir de ahí, digamos, todo este proceso ha sido, digamos, por un lado, digamos, en cuanto a la lucha nuestra como movimiento, pero por otro lado, nuestra lucha histórica también es por la construcción de un gobierno colectivo y popular en Colombia. Como les decía hace un rato, en Colombia gobierna el 1%, digamos, de los dueños de tierras del país son los que gobiernan en este país. Y son dueños del 80% de la tierra y llevan más de 200 años en el poder. Y nuestra lucha es, venimos trabajando de manera permanente entre las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, movimiento estudiantil, de poder construir ese gobierno colectivo y popular y poder elegir, digamos, un presidente pues, que represente realmente los intereses pues, que históricamente por las cuales hemos peleado pues, como movimiento indígena y como procesos sociales acá en Colombia. En el marco de este proceso también, pues, en la Constitución también se reconocen los derechos a la autonomía, la autodeterminación, el gobierno propio, también la participación del Congreso de la República, y se logra avanzar en derechos y se sigue pues en la recuperación de tierras. Actualmente venimos trabajando muy fuerte en la exigencia al Estado colombiano de la restitución de la memoria colectiva a Colombia. Todos sabemos que pues, después de la invasión que se dio en toda la América, cuando se crean las repúblicas, se imponen símbolos en diferentes partes del mundo, y aquí en Colombia, principalmente después del proceso de independencia que se hizo, siguieron conservando los símbolos de los colonizadores, como lo es en el Cauca, por ejemplo, Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada, Bogotá. Y así comienzan digamos, a crear un paisaje, digamos, político, cultural, enalteciendo símbolos de los colonizadores cuando se estaba haciendo independencia de ellos, pero estos símbolos son los que comienzan a imponerse en las principales ciudades de Colombia y en los diferentes espacios públicos del país. Y esa es la memoria oficial que nos han tratado de imponer. Por eso, el año pasado, nosotros como pueblo Misak, como movimiento AISO, en junio, a partir de varias asambleas, se dicta una sentencia histórica contra el colonizador Sebastián de Belalcázar por crímenes de lesa humanidad, por despojo y acaparamiento de tierras, por violación a las mujeres de los pueblos indígenas, y se derriba en el departamento del Cauca, pues es uno de los departamentos más conservadores, departamento de terratenientes, donde el que fue uno de los gobernadores, por ejemplo, que era Chaos, por ejemplo, Chaos, pues, que era allá en el Cauca, era el comandante paramilitar. Él se murió hace muy poco, condenado por la justicia colombiana. Y ellos nos habían impuesto un símbolo hace más de 70 años en un lugar sagrado y ceremonial para nuestro pueblo, en una pirámide que se llama la pirámide de Tulcán. Y encima de esta pirámide
colocan a Sebastián de Belalcázar, pues como símbolo del poderío, pues digamos que ellos quieren representarse como terratenientes, como el poder del latifundio. Entonces derribamos esa estatua. Derribamos esa estatua, luego derribamos en otra ciudad del departamento, que es Cali, luego en la capital del país y luego en el marco del paro nacional, que fue prácticamente casi por 3 meses de manera permanente, se logran derribar muchos símbolos coloniales acá en Colombia. Entonces, Colombia pues, vive uno de los conflictos armados pues, más largos del hemisferio. Y ese conflicto armado hoy pervive y existe y le sirve mucho a la derecha de este país que ese conflicto armado exista. Por eso para nosotros es muy importante el tema del esclarecimiento histórico y el tema de la restitución de la memoria colectiva de Colombia, porque los colombianos no conocen cómo fue la historia de construcción de nación, sobre los despojos históricos que se han desarrollado en Colombia y sobre también cómo nos han despojado el poder por más de 200 años. Entonces, en el marco pues, de las movilizaciones permanentes que desarrollamos, venimos haciendo estas exigencias, venimos también exigiendo la reforma agraria. Como les decía hace un rato, en Colombia no se ha hecho reforma agraria, y no solamente no se ha hecho reforma agraria, sino se ha acumulado mucha tierra en este 1% pues, de tierra del país. Entonces, estamos trabajando de manera permanente. Hoy estamos trabajando para poder llegar al gobierno. Hemos formado el pacto histórico entre partidos políticos, movimientos sociales aquí en Colombia, y tenemos una candidatura pues, que es la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia. Y por primera vez estamos muy cerca pues, de poderle ganar a la derecha pues, de este país que ha gobernado por más de 200 años. Y tenemos pues, propuestas de proyectos de ley, y no solamente proyectos de ley, sino la lucha histórica la hemos hecho permanente recuperando tierras, pero estamos exigiendo la redistribución de las tierras en Colombia. Entonces, eso es uno de los puntos. El otro es el tema también de la implementación del acuerdo de paz. En el 2016 se firmó un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en donde nosotros también participamos directamente como sector, como Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, y también fuimos negociadores de la incorporación del capítulo étnico al acuerdo de paz, y también estuvimos en Cuba en esa negociación. Y por lo cual pues, estamos exigiendo la implementación de ese acuerdo de paz. Estamos exigiendo también el desmonte del paramilitarismo. En Colombia la derecha ha gobernado apoyada por el grupo paramilitar clandestino, pues, que todos los días asesina líderes sociales, que todos los días nos persiguen y que todos los días viven despojando tierras acá en Colombia. Hace poco, Salvatore Mancuso, que es uno de los paramilitares pues, que está condenado en el marco pues, de un proceso de paz, de justicia transicional, que se encuentra en una cárcel de Estados Unidos, hizo una confesión de la forma como se despojaban tierras, cómo entraban, asesinaban campesinos, desplazaban y luego vendían esas tierras en 25.000 pesos de hectárea. Y es así, digamos, de esa manera como han acumulado tierra y poder en Colombia. Entonces, por eso estamos exigiendo el desmonte del paramilitarismo en Colombia. También la reforma para la policía, porque la policía, pues actualmente acá en Colombia, es adscrita al Ministerio de Defensa. Y esta policía, cuando hacemos marchas o hacemos protestas, nos atacan como si fuéramos un enemigo interno. Y en el último paro, por ejemplo, tuvimos como 60 asesinatos por parte de la fuerza pública.
Hubo un momento en donde hubo más de 700 desaparecidos. Y hoy, pues muchas familias no saben dónde se encuentran sus familiares, si fueron asesinados o si los tienen vivos. Y en Colombia existen casi 9 millones de víctimas del conflicto armado. Y en este último conflicto armado nos han despojado más de 10 millones de hectáreas de tierras por parte, pues, de manera aliada, pues, entre paramilitares y el Estado colombiano. Entonces, ese es otro de los puntos. El otro de los puntos, pues, que venimos también trabajando es la defensa del gobierno propio. Nosotros ejercemos gobierno propio, autonomía, autodeterminación en el 30% del territorio nacional, donde están los pueblos originarios acá en Colombia. A nosotros, a pesar de que se nos reconoce como sujetos de derechos, se nos reconoce la autonomía, la autoridad que tenemos como pueblos indígenas, pero sin garantías, o sea, sin recursos. Estamos luchando también para que esto se fortalezca de manera integral, las instituciones ancestrales del pueblo. Y son, pues, digamos, algunos de los puntos, pues, digamos, más importantes, pues, estos de los que venimos trabajando aquí en Colombia. También nuestro movimiento, pues, ha estado muy enfocado, como les dije hace un rato, en la recuperación de tierras. No solamente estamos promoviendo debates sobre la reforma agraria, sino históricamente y de manera permanente se viene recuperando tierras en Colombia que están en manos, pues, de terratenientes o de multinacionales. Entonces, ese es el proyecto, pues, político, pues, de nuestro movimiento y nuestras exigencias. Y pues es más o menos como lo que venimos trabajando. No sé si hay algún comentario, alguna precisión en la pregunta para seguir avanzando.